Algún día veremos a estas chicas alegres y alabando al Señor. ¡Aleluya! Saltando. Es imposible. Que no hay nada imposible para Dios. Bueno, hoy vamos a hacer... Hoy yo voy a hablar un poquito ahora, pero no va a ser una predicación convencional. Hace unos años, no sé si lo sabéis, hace un montón de años, en las Olimpiadas, sabéis que hay una prueba, hay tiro al arco, sabéis, ¿no? Y el campeón del mundo era un americano, un norteamericano de Estados Unidos, no era mexicano ni canadiense, era de Estados Unidos. Y entonces le quedaba el último tiro, él iba al primero y le quedaba el último tiro ya para, si daba en el blanco, pues iba a ganar la medalla de oro. Y entonces estaba apuntando y hubo un momento, bueno, que se quedó mirando al de al lado porque iba a tirar el otro, y cuando le miró, bueno, él se giró otra vez y tiró y pegó en el blanco y en todo el centro y lo eliminaron. Porque en el momento que desvió la mirada para ver al que estaba al lado y volvió a mirar otra vez, sabéis que estas están muy juntas, pues tiró en la de al lado, no tiró la suya. Y dio en el blanco, pero lo eliminaron. Entonces, el apartar la vista del blanco nos va a hacer errar muchas veces. El apartar la vista de Jesús nos hace errar en nuestra vida. Y de eso podríamos todos, yo creo que escribir un libro, de las veces que hemos errado en nuestra vida, en nuestras decisiones, de las decisiones equivocadas que hemos tomado en nuestra vida, porque no estábamos mirando al blanco, estábamos mirando a otro sitio. Eso una. Esto es solo una pequeña introducción. Y otra es que en un partido del Real Madrid de baloncesto de hace muchos años, todavía la televisión era en blanco y negro. El entrenador era Ferrandi, a los que les guste el baloncesto habrán oído hablar de él. Pau? Me suena. ¿Te suena, no? El entrenador con más títulos de España. Bueno, y estaba jugando una eliminatoria, creo que era en Rusia. Tenían que volver luego a jugar a Madrid, pero quedaban 4 segundos y estaba el partido estaba justo empatado. Iba a haber prórroga, quedaban 3 o 4 segundos, entonces iba a haber una prórroga. Lo que ocurrió en el partido es que el Real Madrid había perdido, por personales, había perdido a los mejores. Le quedaban 5 o 6 jugadores para los 5 minutos de prórroga y el entrenador pensó: si jugamos la prórroga vamos a perder por 10, 12 o 15 puntos y luego en Madrid no vamos a poder recuperarnos. Entonces, ¿sabéis qué hizo? Mandó a sus jugadores que cuando sabéis que cuando te meten en una canasta tienes que sacar de debajo de tu canasta, pues dijo que se la echara al pívot del Real Madrid y él metió el balón en su propia canasta. Entonces el Real Madrid perdió por 2 puntos ese partido, no hubo prórroga. Entonces, a partir de ahí cambiaron la normativa, dijeron que eso estaba prohibido. Entonces el Real Madrid perdió el partido por 2 puntos. Y cuando termina el partido le preguntan al entrenador que por qué ha hecho eso. Y él dijo algo muy interesante. Dice: hay veces que para ganar hay que perder primero. Entonces perdió ese partido por 2 puntos, pero cuando volvieron a Madrid no tenía que recuperar más que 2 puntos, en vez de 12 o 15 lo que hubieran perdido, porque iban a perder. Entonces fue una decisión inteligente. Pero eso es algo que para los creyentes tenemos que tenerlo en cuenta, que para ganar hay que perder, pero perdemos poco en comparación con lo que vamos a ganar. Perdemos siempre poco, perdemos un partido por 2 puntos, pero luego pasaron la eliminatoria. Ese año ganó el Real Madrid la Copa de Europa, porque pasó esa eliminatoria. Entonces, para ganar hay veces que hay que perder. Y no tiene por qué costarnos tanto. Podemos perder para ganar al Señor. Eso decía Pablo, ¿no?
No lo llegó a decir Pablo eso. El otro día estuvimos hablando de José, ¿os acordáis? ¿No? De que ya desde jovencito tuvo sueños. Hay otra cosa que dice la Biblia, el Salmo 139. El Salmo 139, en el versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas. Está diciendo el rey David, le está diciendo al Señor: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el 15 dice: y no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Dentro estaba bien oculto, ¿no? Pero dice: pero tú me veías, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estaba diciendo el rey David, le estaba diciendo a Dios: tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Eso creéis que solamente era el rey David? Alguien se ha quedado cerrado. Bueno, pregunta a ver quién es, que a lo mejor interesa. ¿Quién? Ah, no, Francisca, que salga. Hay que meter un palito, creo, por ahí. Es un baño inteligente. ¿Con esta no? Sí, con eso sí. ¿Con esto? Sí, creo que ah. Bueno, dile que no pasa nada, que mañana viene el cerrajero. Agua tiene. Hay que sacar la vaina. Yo me canto. Ese es el que arregló. Ya lo que le tengo. Lo arregló José al cerrajero. Si os ha estropeado una cerradura en casa, Vamos a la Guardia Civil para que tire la puerta abajo. un momento, estas son las cosas del directo. Una patada a la puerta. Francisca, échate atrás. Un aplauso para Francisca. Bueno, volvemos a lo de antes, que no se nos vaya la idea. El rey David le estaba diciendo a Dios que tú me formaste en el vientre de mi madre, ¿vale? Y creemos que eso es para todos, ¿o no? O solamente es para algunos escogidos. Como que Dios forma a cada ser que nace en el vientre de su madre, a cada uno. Es Él el que lo hace. En Jeremías, cuando empieza el libro del profeta Jeremías, le dice el Señor, esta vez es el Señor el que le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. En Jeremías 1:5. Ya lo tenéis que saber de memoria, la Biblia. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces le dice Jeremías al Señor, el versículo 6, le dice: pero Señor, que no sé hablar, que soy un niño. Creo que tenía unos 15 años Jeremías cuando el Señor le habló esta palabra. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Dice que extendió su mano y le tocó los labios y le dijo: he puesto mi palabra en tu boca, y le ha puesto para hacer un montón de cosas importantes. Pero le está diciendo el Señor: antes que nacieses te conocí, antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, le dice, y ya te puse para algo, tenía un propósito para ti en la vida, ¿vale? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que a todos nos ha formado el Señor en el vientre de nuestra madre? ¿Pero solo a algunos les ha dado un propósito en la vida? ¿O se lo da a todo el mundo?
A todo el mundo, a todo el que nace, yo creo que Dios le ha dado un propósito de vida para hacer algo. ¿Que no entiende? Si no entiende, pregunta. Yo te lo explico. ¿Qué es lo que no entiende? No importa, ¿eh? Si algo no entendéis es bueno saberlo. El preguntarlo no pasa nada. Todos tenemos un propósito de parte de Dios en la vida. ¿Pero creéis que el propósito de Dios ha sido la vida que habéis llevado? Un poco sí, pero muchas cosas no. ¿A qué no? La mía no, desde luego. Pero yo creo que todos podríamos decir, si yo pudiera volver atrás otra vez, quitaría un montón de cosas de mi vida porque sé que Dios no las quería para mí. Yo lo primero que haría sería no espera. apartarme del Señor. Vale. Poner los ojos en Jesús. Pero, ¿de cuántas cosas hemos apartado los ojos del Señor? Seguramente porque no lo conocíamos. A lo mejor hemos nacido en una casa que nuestros padres no eran creyentes, era mi caso. A mí el Señor me vino a buscar muy joven, porque si no yo estaría perdido. Seguro. Pero me vino a buscar joven. Pero yo nací en una casa que no... Sí, eran buena gente, sí, pero creyentes no. Yo del Señor no conocía nada. Como me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, que hemos nacido en casa de no creyentes, entonces es más difícil. Pero aún así podemos decir que nuestra vida, aunque Dios nos ha formado y nos ha dado un propósito en la vida, algo para hacer, a lo mejor no era lo mismo que a Jeremías, ser un profeta para las naciones, pero sí estamos aquí para algo, para hacer la voluntad de Dios. Pero tantas cosas hacemos que no son la voluntad de Dios, tantas, yo he tenido trabajos que no era la voluntad de Dios hacerlos. Relaciones que no era la voluntad de Dios, situaciones que no era la voluntad de Dios, donde yo me he metido, incluso de creyente, incluso siendo creyente, yo me he metido en líos que no era la voluntad de Dios. Y yo creo que me pasaba lo mismo, me pasaban los dos ejemplos que he dado antes, que hay veces que para ganar hay que perder, y yo no he sido capaz de perder para ganar lo que Dios quería para mí, y otras veces que estaba mirando a otro sitio y cuando he querido tirar al blanco me equivoqué de blanco. ¿No? ¿Podría ser esto la historia de cada uno? Con mayores catástrofes a lo mejor, pero sería esa la historia de cada uno. Lo que quiere decir que gran parte de nuestra vida no ha estado enfocada en el Señor, y entonces el propósito del Señor no lo estamos cumpliendo, no lo hemos podido cumplir. ¿Será posible que el Señor nos haya estado hablando en estos años? Porque hay mucha gente que dice, yo no sé lo que Dios quiere para mí. Y a mí me hicieron hace unos años, a Karim y a mí, nos hicieron hace unos años un test, una prueba que teníamos que hacer cada uno para ver si Dios nos había hablado, si nos había encomendado algún servicio para hacer. Entonces fue muy interesante porque yo lo hice y Karim lo hizo también, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces era recordar en mis tiempos de oración si el Señor me había dado alguna vez versículos específicos que hubieran saltado de la Biblia y de estos que tú sabes, esto es para mí. Y otras veces que si el Señor te había hablado claramente, y otras era si alguien te había venido y te había dado una palabra de parte del Señor y que te había impactado, porque hay veces que nos dan palabras que se nos olvidan al minuto, ¿verdad? David, tú das palabras y cuando salimos por la puerta se nos han olvidado. Por eso digo de grabarlas y recordarlas, porque si no, el Señor nos ha hablado y salgo por la puerta y se me ha olvidado. Por eso también hay veces que el Señor, os habrá pasado también, que cuando ha venido algún profeta y os ha dado una palabra, os la repite al año siguiente, incluso otro profeta distinto, y decir, mira lo que me dijo el año pasado. A lo mejor es que no has hecho lo necesario
para que el Señor no te diera la misma, te podría haber dado otra, un escalón más, pero te dice la misma porque a lo mejor durante ese año, porque también tenemos que poner de nuestra parte, porque a lo mejor tenemos que perder para ganar, a lo mejor tengo que meterme una canasta, un balón en mi propia canasta para perder, para poder ganar luego la eliminatoria, pero como no estoy dispuesto a perder, quiero ganar siempre. ¿Me entendéis? A mí el Señor, después de que hicimos ese ejercicio, me di cuenta de cosas, algunas ya las tenía así como en una nebulosa, pero me di cuenta que me había hablado muy claramente de lo que Él tenía para mí, para mi vida, de lo que Él quería que yo hiciera, en la vida y en la iglesia, de qué quería que me sirviera. Y os voy a pedir a algunos de los que hayáis tenido esta misma experiencia, que estéis ahora mismo recordando, que el Espíritu Santo os recuerde algún versículo, alguna palabra que os haya impactado, porque os voy a pedir a unos cuantos que salgan y que den 3 minutos, 2 minutos, un poco de su testimonio. Que no os parezca que es algo pretencioso, que alguien salga y que diga, yo cómo voy a salir a decir, Dios me ha dicho que quiere que sea apóstol, porque parece muy pretencioso, pero no es más pretencioso salir y decir, un día las 12 yo estaba recogiendo espigas y todas las espigas de mis hermanos y de mis padres se postraron delante de la mía. No es más pretencioso decir, yo era el sol y todos vosotros sois los planetas y no sé cómo cuenta la historia, o pretencioso decir con 15 años, a mí el Señor me ha dicho que voy a ser un profeta para las naciones, que voy a arrancar, a destruir, voy a plantar y bueno, que todo lo que vengan contra mí van a caer, que van a venir por un camino contra mí y por 7 caminos van a huir. ¿Eso sería pretencioso o no? ¿O sería la verdad? Claro, si luego ves la vida de José y la vida de Jeremías, ves que el Señor los preparó y que ellos prefirieron perder para ganar. Prefirieron perder su vida para ganar lo que Dios quería para ellos. Por eso les daba igual el estar en la cárcel o que me metan aquí o que me difamen, me da igual, porque estoy mirando el futuro. Decía Pablo, hace tiempo leí un libro que decía que Pablo era un adicto, tenía dependencia, era no drogodependiente, pero era adicto, ¿sabéis a qué? No lo sabéis, lo digo yo. Bueno, eso dice el hombre en el libro, pero se puede entrever algo de las cosas que le escribe. Era adicto al consuelo del Espíritu Santo. Porque cuando tú haces la voluntad del Señor, puede ser que pases aflicciones, como veíamos en la vida de José. José hacía la voluntad de Dios y lo metía en la cárcel. Pero decíamos que no se quejaba, ¿verdad? Y Pablo le pasó de todo y tampoco se quejaba. Entonces, la conclusión es que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y pasas aflicciones, el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene a tu vida y te consuela de una manera tal que Pablo, después de que lo levantaron de las pedradas que le pegaron, que lo dejaron medio muerto, estaba deseando llegar a la siguiente ciudad, a ver si me apedrean otra vez y recibo otra vez la visita del Espíritu Santo. No es ninguna tontería esto que estoy diciendo, ¿eh? Hay gente que por hacer la voluntad del Señor pasa aflicciones, pero el consuelo del Espíritu Santo es tan grande que prefiere seguir pasando aflicciones, porque el Espíritu Santo viene otra vez sobre él. No es lo mismo que pasar aflicciones por los líos que nos metemos, por culpa del pecado, ¿no? Esas aflicciones, vendrá el consuelo del Espíritu Santo después del arrepentimiento. Pero a Pablo yo creo que le pasaba esto, porque si no, no tiene explicación. Cuando da la lista de cosas que le pasaron a Pablo, ¿la habéis leído alguna vez en los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántas veces le dieron con varas? Sí, no me lo dice. ¿Sabéis que nadie sobrevivía a un castigo de esos? Nadie sobrevivió a un castigo de esos. Nadie sobrevivía a un apedreamiento. Naufragios creo que tuvo 3.
Picaduras de víboras, 1. Empieza a hacer la lista de cosas que le pasaron por hacer la voluntad de Dios, que no estaba viviendo el pecado, no estaba robando, no estaba mintiendo, no estaba haciendo nada, estaba obedeciendo al Señor, y por obedecer le pasaba todo esto. Y lo cuenta el tío hasta con alegría, parece ser. En la cárcel, me metieron en la cárcel y me pegaron una paliza, qué alegría, allí con Silas, qué alegría, nos lo pasábamos, nos pegaron una paliza, nos metieron en la cárcel allí al fondo y nos pusimos a cantar alegría, alabando al Señor, y hubo un terremoto. ¿Saben a qué se dio? El consuelo del Espíritu Santo, yo creo que causa ambición para hacer la voluntad de Dios. Entonces, que no os parezca pretencioso a alguno a lo mejor salir y decir, yo he visto a veces profetas decirle a alguna persona, tienes un ministerio apostólico sobre ti. Y yo pensar, si el profeta conociera al que se lo está diciendo, no eras tú en el vídeo. Digo, si el profeta conociera al que se lo está diciendo, lo último que le diría es que tiene un ministerio apostólico. Le diría, arrepiéntete de tu pecado. Pero luego pienso y digo, es que es lo que el Señor a lo mejor le tenía preparado desde que lo estaba formando en el vientre de su madre. Y el Señor insiste y sigue. Pero si no te arrepientes y no cambias, Dios no va a hacer nada. Te da tiempo para prepararte. ¿Sabéis qué me dijo a mí? ¿De qué me habló el Señor? ¿Queréis saberlo? Pues una de las cosas más fuertes que me ocurrió al principio de conocer al Señor es que me habló con unos textos que vienen en Ezequiel, en el que el Señor le dice al profeta Ezequiel, te he puesto como atalaya, como vigía sobre los muros, para que veas. Y al que yo te diga que vayas, tienes que ir. Y tienes que decirle, estás en pecado, arrepiéntete. Dice, si no vas, recaerá sobre ti su sangre. Cuando yo leí eso la primera vez, que luego cogía cualquier Biblia y la abría, esto que abres para buscar algo, y siempre me salía, la Biblia que fuera me salía Ezequiel, me salía ese texto. Estuve así unos meses y creo que el Señor me estaba diciendo, quiero que seas una atalaya. Yo tenía 17, 18 años, 19 años, yo no iba a ser el atalaya en ese tiempo, aunque ya me tocó ir a hablar de alguna persona. Pero Dios quería que yo fuera eso. Y con el tiempo pasa y hace 20 años el Señor me habló a mí claramente. Es algo que oí yo dentro de mí, oí su voz dentro de mí. Y el Señor me dijo, quiero que estés en Calpe, porque estábamos pensando en irnos de Calpe. Nos íbamos a ir a vivir a otro sitio. Y el Señor me habló y me dijo, quiero que estés en Calpe y que seas un faro. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de mi palabra. Y que seas un faro, porque muchos que se alejan de mí mirarán y verán la luz del faro y podrán acercarse. Parece pretencioso, pero es lo que Dios me dijo. Y creo que es lo que Dios ha estado haciendo a través de mí. No mucho más, pero a lo mejor suficiente. Que ser un faro. Me ha dicho alguna cosa más, pero con esto como ejemplo es suficiente. Y porque yo además, después de lo de ser atalaya y vigía a ser un faro, es algo parecido, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Luego han venido profetas. Me vino un profeta que se llamaba Paul Costa de Estados Unidos, que era la primera vez que me oía, y me dijo una palabra, habló de alguna cosa de estas también y me dijo alguna cosa más, pero como si me conociera de toda la vida. Me ha pasado con algunos profetas. Noel McKinney también me ha dado palabras así, y David, que está aquí también. Pero Dios me ha hablado a mí, porque tiene un propósito para mi vida, y el propósito no es meterme en líos, ni estar tirando la flecha a la diana equivocada. No es el propósito de Dios para mí. Voy a pasar aflicciones seguramente, pero si es haciendo la voluntad de Dios, el consuelo del Espíritu Santo va a estar sobre mí. De eso estoy seguro, porque también lo he visto y lo he vivido. ¿Alguien más quiere contar su
¿No ves? ¿A ti te han hablado alguna vez? ¿Pasa palabra? 2 minutos, 3 minutos, solo decir, a mí el Señor me ha hablado y espera de mí esto. Quiere que haga esto, quiere que haga esto en la iglesia, quiere que haga esto. Puede ser incluso un trabajo. O sea, que no todo tiene que ser espiritual. Que puede ser que, pues Dios quería que... Otra de las cosas que me ha pasado en mi vida es que yo soy topógrafo, ya lo sabéis, y yo no he estudiado nunca topografía, ha sido un milagro del Señor. Yo entré a trabajar de peón en una obra de topógrafo y salí de topógrafo de esa obra, 2 años después. Y eso me ha hecho ganarme la vida y además es un trabajo que me encanta. Me lo paso muy bien en mi trabajo, me gusta mucho el poder hacer cosas por los pueblos, por carreteras, hacer urbanizaciones, hacer que la vida de la gente sea mejor, incluso lo físico me gusta y es algo que yo creo que es un regalo que Dios me da y me sirve para ganarme la vida. ¿Alguien se anima? 2 minutos, Berlín. Y tengo algo que tanto. Buenos días. A mí el Señor me habló muchas veces en mi vida, pero una vez que habló tan fuerte que eso no me olvido más y me habló fuerte, pero no voy a contar los detalles, pero sí lo que ahí me mostró que tengo que vender todo para ganar la prueba y que teníamos que venir a España, dejar todo, que ha sido muy difícil, dejar todo para venir a España, pero ha sido tan claro que no nos podíamos resistir a ese llamado. Bueno, yo quiero decir que hemos intentado huir de Calpe como 3 veces. No, pero nos hemos marchado a la vez. Y el Señor insiste en traernos aquí y en traernos aquí. Y para mí, una de las veces que más fuerte me habló el Señor, aparte de que ya Zapata, David y todos nos dicen lo mismo, espera, fue un sueño que tuve acerca de Calpe. Porque me acuerdo que en aquella temporada yo me quejaba, no mucho por fuera, pero sí por dentro, de cómo era Calpe, de la gente de Calpe, del dinero de la policía, de esto, del otro. Y el Señor me dio un sueño muy tremendo, muy vívido, y era acerca del amor de Dios por Calpe. Y en ese sueño me revelaba que me iba a llevar de una manera tremenda por la gente de Calpe, incluso por gente que no me gustaba y que no trabajaba muy bien.